ustedes están aquí machotes con sus bigotes rezando de rodillas y cantando pescador como unos muchachos. Y sus esposas ahí orando, etcétera, etcétera. El ser capaz de rezar yo, y no que tiene que ser todo con ella, hay cosas que tengo que hacer yo y que no puedo hacer, aunque estemos los dos rezando juntos, y eso es muy bonito, muy importante. Pero al fin y al cabo, rezo yo y rezas tú, y los dos estamos ante el mismo Dios. Pero yo con mi conciencia, yo con mi relación con Él, etc. Eso es muy importante. Entonces, orar personalmente y también orar en pareja, orar en familia. Familia que reza unida, persevera. Bueno, habría mucho que decir sobre eso, pero si les parece pasamos a otra cosa. O sea, sí, yo había pensado saltar todo esto, que voy a decir ahora, pero luego por preguntas, etc., he pensado que podemos decir algo. Tengo los esquemas en italiano, también de la siguiente exposición, que yo pensaba que la leía en castellano y sin embargo me la dejé. Es decir, dos consideraciones, no mucho, pero sobre ya explícitamente la ética de la regulación de la fertilidad, porque me han preguntado eso. Entonces, lo que llamamos paternidad responsable o maternidad responsable. Hay situaciones en las que a lo mejor no conviene que haya un nuevo embarazo o un embarazo, por lo menos en este momento. O a lo mejor incluso que no lo haya ya. Ahora no vamos a ver, pero puede haber muchas razones por las cuales yo en conciencia, o nosotros dos, en matrimonio en conciencia, lleguemos a esta conclusión. No debemos, no conviene, por nosotros, por nuestros hijos, por tu salud, por las circunstancias, hay motivos serios para evitar el embarazo. ¿Okay? Motivos serios, he dicho antes, algún documento de la Iglesia, Casti Connubii, por ejemplo, Pío XI, hablaba de motivos graves. Eso a veces fue mal entendido, parecía que solo si el peligro es el peligro de muerte de la esposa. Ahora se habla de motivos serios, es decir, que no se caiga en la banalidad, en el egoísmo. Quiero evitar el embarazo porque no quiero engordar. Y entonces, pues evito el embarazo. Y no tengo hijos por eso. O porque es muy cómodo, o porque es un rollo, o porque estás viviendo de modo egoísta tu matrimonio. Fíjense, aunque no uses ni un solo anticonceptivo, simplemente no tenemos relaciones sexuales para evitar el embarazo. Están viviendo mal el matrimonio, de modo egoísta, cerrado a la vida, cerrado al significado del matrimonio, que es formar un hogar, completar la relación total de sí mismos en las nuevas vidas que van surgiendo. Esos dos que se unen para ser tres, o cuatro, cinco, seis. Entonces, vivir esa relación abiertos a la vida, pero con responsabilidad. Repito, puede haber muchos motivos por los cuales, motivos serios, o sea, genuinos motivos para evitar un embarazo. Y puede haber hay un margen muy amplio de posibilidades. Y eso no lo debe decir si sí o si no, no lo debe decir el sacerdote. Se puede preguntar al sacerdote y te puede ayudar, porque al menos el tener una persona que no eres tú mismo, que no está implicada en el problema, te puede dar una luz. Pero el Vaticano II, Gaudium Spes, número 50 o 51, dice claramente, tienen que ser los esposos quienes, en conciencia y delante de Dios, vean si es oportuno o no tener un nuevo embarazo, posticipar el embarazo, posponer el embarazo, o incluso renunciar a nuevos embarazos. Puede ser una enfermedad, puede ser un momento de crisis matrimonial y a lo mejor no conviene, a veces al revés. La crisis puede ser ayudada también, se puede ayudar a superarla el tener un embarazo. Pero puede ser incluso un momento en el que el trabajo exige ahora no tener por ahora un nuevo embarazo. Ya luego volveré, pero si ahora quizás lo pierdo, el trabajo es un momento muy delicado, puede ser un motivo serio. Para otros a lo mejor no, pero para esta pareja puede ser muy importante en este momento posponer o evitar el embarazo. ¿Okay?
Entonces hay toda una serie de motivos. Y entonces la pregunta, bueno, entonces, cuando hay esa situación, ¿qué hacer? Y es lo que se llama la ética de la regulación de la fertilidad, regularla responsablemente. Para eso, creo que es importante, ante todo, considerar lo que yo llamo las razones no satisfactorias, no correctas, o sea, argumentos que a veces se dan para decir que la anticoncepción es inmoral. Y yo creo que no responden al sentido profundo de la moralidad de la anticoncepción. O sea, aquí estamos hablando ahora del acto anticonceptivo, ¿okay? Como una de las alternativas. ¿Yo qué puedo hacer para evitar un embarazo si estoy casada? Puedo recurrir a un acto anticonceptivo, puedo evitar totalmente tener relaciones sexuales, o puedo vivir la sexualidad sin anticoncepción, regulando mi comportamiento de forma que pueda tener relaciones sexuales y al mismo tiempo evitar el embarazo. Son tres posibilidades. Y solo una de ellas es correcta. Tampoco es correcto simplemente prescindir de tener relaciones sexuales, a no ser que haya un motivo tan grave para evitar el embarazo, puede ser peligro inminente de muerte si se queda embarazada. Entonces yo, para evitar cualquier riesgo, pues evito, renuncio. Como si, no sé, tengo una cierta edad, el médico dice, oiga, usted es cardiopático, grave. Si usted tiene relaciones sexuales o fuma o tal y cual, puede quedarse ahí. Llego a casa y digo, querida, fíjate lo que me ha pasado. Me han dicho esto. Me han dicho esto. Entonces vamos a aprender a jugar las cartas, vamos a expresar nuestro amor de otro modo. Paciencia, hay un motivo tan importante que, pues, ¿okay? Pero normalmente no es eso lo que hay que hacer. No está bien. Hay que tratar de seguir teniendo relaciones sexuales normales, matrimoniales, como expresión del don de sí, pero regulando responsablemente el propio comportamiento, no las propias hormonas, nada más. No los funcionamientos biológicos, sino mi comportamiento y nuestro comportamiento. Es decir, se trata de una regulación de la humanidad de nuestra relación sexual, no de los mecanismos biológicos. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta que hay unos cuantos argumentos contra, que dicen que está mal, que es inmoral la anticoncepción, que no son correctos. Por lo menos no son del todo correctos. Y el evidenciarlo nos ayuda mejor después a entender por qué está mal la anticoncepción. ¿Okay? Entonces, uno es la artificialidad, lo voy a explicar muy rápidamente. Es decir, hay quien piensa que la anticoncepción está mal porque es artificial. Y se da pie a veces a esto cuando hablamos de métodos naturales y métodos artificiales. Parece que los primeros están bien porque son naturales, los segundos están mal porque son artificiales. Se vuelve un poquito a la lógica que comentábamos ayer, que está mal porque hay mucho de artificialidad. No es la artificialidad del comportamiento lo que lo hace inmoral o moral, sino lo que significa y lo que comporta en sus consecuencias. Entonces, no es correcto decir que los métodos artificiales son morales en cuanto artificiales. Hay un comportamiento anticonceptivo, como es el coito interrumpido, que no tiene nada de artificial. No se ingiere nada, no se pone nada, pero es anticonceptivo. Igual que tomar la píldora. Hay que evitar que haya esta contraposición falsa entre métodos naturales y métodos artificiales, como si unos fueran buenos porque son naturales y otros malos porque son artificiales. No. Hay que, más bien, pensar que no todo lo que es artificial es inmoral, es un hecho. Y que, además, nunca el magisterio ha presentado con esta luz la moralidad o inmoralidad de la anticoncepción. Nunca ha dicho, son buenos los métodos naturales, y 60 porque son naturales, no. Y los otros no, porque son artificiales. Como decíamos, puede haber perfectamente actos anticonceptivos sin ningún recurso artificial. Otro modo de argumentar es que la anticoncepción está mal porque pervierte la facultad generativa, que es una facultad importante, natural, de la persona. Se dice, con la anticoncepción se impide que la facultad generativa complete su función. Como si fuera una facultad biológica, fisiológica, natural, lo que hay que respetar, cayendo lo que algunos autores llaman biologicismo. Hay que
respetar los mecanismos biológicos. Muchas veces sí, pero lo que hay que respetar son los significados humanos de esos mecanismos. Muchas veces alteramos mecanismos biológicos, por ejemplo, para salvarnos de un cáncer. Hay un mecanismo ahí que un tumor que crece, eso es un fenómeno natural. Y sin embargo yo me permito extirparlo y poner un bypass. Yo de otro modo tendría que dejar que la biología siguiera su curso. Dios me ha dado la inteligencia, la capacidad de desarrollar la técnica, y con eso me da la capacidad de intervenir también sobre el cuerpo para el bien de la persona, no para el mal de la persona. Pero mientras sea para el bien de la persona, es correcto. Es decir, no caer en ese naturalismo o biologicismo, y eso que decía, no siempre actuar en contra de determinadas leyes biológicas o naturales es inmoral. Cuando hablamos de ley natural como algo que debemos seguir, no nos referimos a la ley natural biológica, sino a la ley natural moral que nuestra razón descubre también a partir de la naturaleza. Pero es una ley de tipo racional, no meramente mecanismos biológicos. Bien, vamos a dejar eso. Otro tipo de argumento es: está mal la anticoncepción porque va contra la voluntad creadora de Dios. Dice así: si te comportas con un acto anticonceptivo, ¿qué estás haciendo? Tienes una relación que podría dar origen a una nueva vida. Dios quiere dar esa nueva vida y tú se lo niegas. Entonces, esto puede ser a veces así, pero no necesariamente. Porque si yo tengo motivos serios por los cuales en conciencia debo evitar un embarazo, yo creo que Dios no quiere ahora que haya una nueva vida. No es su voluntad que yo origine una nueva vida, cuando estoy convencido en conciencia de que no debo hacerlo, de que no conviene. Al revés, puedo concluir, posiblemente es voluntad de Dios que yo en este momento no tenga otro embarazo. Luego, no necesariamente se trata de negar la voluntad de Dios, porque eso sobreentiende la voluntad creadora de Dios en aquel momento. Si yo realmente supiera, Dios ahora quiere crear una nueva vida, y yo se lo niego, por ejemplo, no realizando el acto sexual, yo haría mal, contradiría la voluntad de Dios. Si yo, sacerdote, no casado, me convenciera, porque me llega el Espíritu Santo, de que Él quiere, a través de mí, dejar embarazada a esta mujer, yo debería hacerlo, por absurdo. Es su voluntad. Si me llegara el Espíritu Santo y me lo dijera claramente, pues a lo mejor tendría que... posiblemente nunca va a pasar. Más bien yo tengo que tratar de entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces yo posiblemente tengo que decir, posiblemente Dios no quiere que yo tenga un hijo. Y posiblemente yo que estoy casado, puedo decir, posiblemente Dios no quiere que ahora tenga un hijo. Luego, no contradigo su voluntad creadora evitando el hijo. ¿Ok? No estoy contradiciendo una voluntad que no necesariamente existe, que posiblemente no existe. Es más, que Él no quiere, porque sería irresponsable por mi parte ahora tener este embarazo. Y otro tipo de argumento es el ver la anticoncepción como un acto contra la vida. Y hay algún autor que ha desarrollado mucho esto. Uno de nuestros profesores, José María Antón, que es teólogo moral allá en Roma, ha hecho su tesis sobre la anticoncepción como acto antivida en ese autor, es un autor americano, para al final llegar a un análisis crítico. Efectivamente, viene a decir el criterio así: en el acto anticonceptivo hay una voluntad contra la vida, en el sentido de que de este acto podría nacer una nueva vida, yo la niego. Y equivale, según este autor y según algunos otros, a una especie de homicidio. Yo niego la vida. Algunos llegan a entender que es como, y eso lo he leído yo en un libro, me lo dijo también una persona en Monterrey una vez, me dejó un poquito así, pero luego lo leí en un libro y en un artículo también, que dice, viene a entender que como si las almas de los hijitos estuvieran ahí en el cielo, esperando que les demos permiso para aterrizar. Y cuando yo tengo una relación y realizo un acto anticonceptivo, este angelito que está ahí, que iba ya a encarnarse, se quedó ahí suspendido en el aire.
Le negué la existencia. No, yo no le puedo negar la existencia a alguien que todavía no existe. Para eso tendría que efectivamente existir. Pero eso es un error, pensar que la persona está ya ahí. No es así. Comienza a existir. Sí comienza a existir en el momento de la fecundación. Luego, si yo evito, por ejemplo, por un motivo válido, una nueva concepción, no le estoy negando la vida a nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque no necesariamente hay una voluntad contra la vida. Hay la voluntad de evitar el embarazo, quizás por razones válidas, o por razones egoístas, pero no es querer impedir que haya una nueva vida. Y según este criterio, en el acto anticonceptivo hay nada menos que la misma lógica del homicidio, el negarle la vida a otro. No es necesariamente así. Más bien hay que tener en cuenta que, en primer lugar, ese no es el objeto propio del acto. El acto anticonceptivo que está mal, no está mal por este motivo. Lo que yo busco, lo que yo hago no es eliminar la vida, negar la vida, sino evitar que empiece una nueva vida, porque considero que no debe comenzar. Si se aceptara ese planteamiento, también el recurso a los llamados métodos naturales para la reducción de fertilidad, atender los bilis, etc., sería inmoral. Y también sería inmoral que yo no tuviera relaciones sexuales abiertas a la vida. Porque si yo tuviera relaciones con mujeres fértiles, yo podría generar hijos, nuevas vidas humanas. Si no lo hago, entonces estoy impidiendo que posibles vidas humanas vengan a este mundo. Entonces no es eso lo que hace que el acto sea inmoral. No se trata de impedir que un niño que está ahí en el aire llegue a la existencia, ¿no? Porque si no está en la existencia no puede llegar, en realidad no llega. Nosotros hablamos siempre así: llegó a este mundo. No, ¿llegó de dónde? No llegó de París, ¿no? De París, la cigüeña, etc. Son modos nuestros de expresar. Pero no llega el niñito como si viniera de alguna parte, sino que comienza a existir. Entonces yo no niego que él venga, porque él todavía no existe. ¿Ok? Entonces, más bien es importante que hagamos una reflexión sobre qué es el acto anticonceptivo, para entender por qué está mal. ¿Qué es un acto anticonceptivo? Y para ver qué es, primero vamos a ver qué no es. ¿Qué no es un acto anticonceptivo? Primero, no es un acto anticonceptivo el mero uso de sustancias o instrumentos anticonceptivos. No es eso. Yo, Gonzalo Miranda, sacerdote, célibe, puedo a lo mejor tomar todos los días una píldora anticonceptiva, porque me ayuda a que crezca el pelo. Si es que tuviera algún interés en ello, porque sinceramente no lo tengo, pero... Y oiga, ¿usted está realizando actos anticonceptivos? No. ¿Dónde está la anticoncepción? Es que eso pone ahí anticonceptivo. Ok, la píldora es un anticonceptivo. Lo que yo hago no es un acto anticonceptivo, no tiene nada que ver. Y si fuera una monjita, tampoco. ¿Ok? Pues claro, que no, pero una monja sí, porque toma estrógenos progestínicos, que son anticonceptivos hormonales, pero eso no es un acto anticonceptivo. Entonces hay que tener en cuenta que no se trata del mero asumir sustancias, ni del mero hacer cosas o dejar de hacerlas, sino de otra cosa. ¿Qué es un acto anticonceptivo? Vamos a dar una especie de definición, también inventada así un poco en casa. Es un acto humano que tiene como objeto la realización voluntaria de una relación sexual, del cual se quiere limitar, de esa relación sexual se quiere eliminar la potencialidad creativa. ¿Lo puedes repetir? Lo repito, lógico. Es un acto humano. Luego vamos a reflexionar sobre las partes del texto. Un acto humano que tiene como objeto la realización voluntaria de una relación sexual, de la cual relación se quiere voluntariamente eliminar la potencialidad procreativa. Un acto humano cuyo objeto es la realización de un acto voluntario sexual, del cual se quiere eliminar la potencialidad procreativa. Es decir,
Para que haya un acto anticonceptivo, comportamiento anticonceptivo, en primer lugar se debe tratar de un acto humano. Acto humano, recuérdenlo, significa el acto consciente y libre. El acto del cual, por lo tanto, yo soy responsable, precisamente en cuanto actúo conscientemente y libremente. Sé qué hago, lo quiero, soy responsable de lo que hago. Por lo tanto, no es un mero mecanismo, es una opción libre, de la cual soy responsable. Primero, todo acto humano tiene un objeto, lo veíamos también ayer, o sea, yo hago algo. ¿Qué hago? Ese es el objeto de mi acto. Y lo hago en función de algo, por un fin, ese es el fin. ¿Cuál es el objeto de un acto anticonceptivo? Es doble. Yo quiero dos cosas al comportarme con un acto anticonceptivo. Quiero, uno, realizar un acto sexual. Uno, o muchos. Pero quiero tener la relación sexual. Dos, quiero que esa relación no pueda ser fecunda. Es decir, yo violento la posible fecundidad de ese acto. Yo violento, desnaturalizo, tergiverso uno de los dos significados intrínsecamente inscritos en el acto mismo. Si yo no quiero tener relaciones sexuales, si yo no tengo relaciones sexuales, no estoy realizando un acto anticonceptivo. Eso no significa que por lo tanto está bien, porque a lo mejor yo debería prestarme las relaciones sexuales a mi esposa y se lo niego para fastidiarla, o porque no me interesa ya expresarle mi amor y aunque sea su esposo no me interesa. No estoy realizando actos anticonceptivos, nada más que estoy viviendo mal mi matrimonio. El acto anticonceptivo comporta, por lo tanto, uno, la voluntad del acto sexual. Yo quiero libremente este acto sexual. Segundo, yo quiero libremente que este acto sexual, que podría ser quizás fecundo, no lo sea. Yo me uno a ella en un acto que podría ser fecundo, pero quiero eliminar la fecundidad. Este significado procreativo que está inscrito en nuestra relación, lo elimino. Es decir, yo pervierto ese acto sexual en su misma naturaleza. Naturaleza no en sentido físico, sino en la naturaleza del acto, lo que el acto es. ¿Sí captan esto? Se requieren las dos cosas. Yo quiero el acto sexual y yo quiero que este acto sexual no sea fecundo. Y entonces hago algo, bueno, no solo el querer, porque a lo mejor yo tengo un acto sexual, quisiera que no sea fecundo. Y le pido a Dios y le pongo una vela para Dios para que no sea fecundo. No, el acto anticonceptivo consiste no solo en querer, sino en libremente hacer algo. Yo me comporto de modo que este acto por mí querido no pueda ser fecundo. Y entonces tomo una píldora, me ligo, coito interrumpido, me pongo un condón, vasectomía, etcétera, etcétera. O tomo quién sabe qué tipo de líquido que he visto que funciona, etcétera, etcétera. El hecho es que yo hago esas dos cosas. Hago el acto sexual, que podría ser fecundo, pero yo no lo quiero en esa dimensión de fecundidad, lo anulo. Tergiverso el significado profundo de esa relación. Los métodos, un momentito, déjame terminar. Los métodos pueden ser diversos. Si uno ve la Humane Vitae, en el número 14, se da cuenta de que está hablando exactamente de esto. Parece que tengo aquí el texto. Dice, el número 14 es como el que define, ya después de la preparación que ha hecho antes, la inmoralidad de la anticoncepción. Dice, se excluye también toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su cumplimiento, su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se propone la acción, por tanto la persona que actúa se propone como fin o como medio impedir la procreación. Entonces, se trata de, por una parte, quiero impedir la procreación, pero esto en previsión del acto conyugal. Por ejemplo, me esterilizo, porque a lo mejor dentro de un mes voy a tener relaciones sexuales o durante años,
Y yo creo que todos estos actos sexuales que ahora preveo no sean fecundos. O bien, yo me pongo, por ejemplo, tomo la píldora, como saben, no basta una píldora al día, la mujer la tiene que tomar todos los días, por lo menos durante 25 días, no debe saltarse uno y menos dos porque ya no va a funcionar. El hecho es que yo todos los días tomo la píldora en previsión de un acto que voy a tener después. O en su realización, el onanismo, o el condón. En el momento, en el modo de realizarlo, el momento de realizarlo, yo hago algo para impedir la procreación. O en su desarrollo, un lavado vaginal para evitar, aunque no funciona, pero para evitar la concepción, la píldora del día después, que además puede ser abortiva, pero prescindiendo de eso, para evitar que ese acto que libremente, atentos, que libremente realicé, se pueda hacer fecundo. Entonces, como previsión, o sea, preparándolo, en el momento de actuar o después, yo hago algo para que este acto sexual sea infecundo. Esta es la anticoncepción. Y es inmoral por eso, porque es una tergiversación, es una violentación del significado humano profundo de ese acto sexual, que tiene esos dos significados escritos intrínsecamente en el acto mismo, objetivamente y naturalmente. Yo hago algo sabiendo que puede ser fecundo y que tiene ese significado de fecundidad y lo hago. Y entenderlo así, no sé si sobre esta definición concretamente, sobre el concepto del acto anticonceptivo podemos decir algo, porque luego hay que ir a pasar también algunas aplicaciones, pero vamos un momentito, a sviscerar, profundizar un poquito más, desentrañarlo, entrañas, desentrañar, vísceras, desvísceras. Primero, hace falta un acto de voluntad del acto sexual concreto. Yo quiero eso. Segundo, quiero no generar una nueva vida como consecuencia de ese acto. Quiero que ese acto no lo haga. Tercero, por ello mismo quiero voluntariamente hacer algo que elimine esa potencialidad generativa de ese acto. Estas tres cosas hacen falta. Quiero el acto, no quiero el hijo, o el embarazo, hago algo para que el embarazo no se pueda dar. Por lo tanto, si yo no quiero el acto, no es un acto anticonceptivo, tienen que darse las dos cosas. Esto es muy importante en algunas aplicaciones concretamente. Bien, de momento lo dejamos ahí. Una buena pregunta sobre esto, porque luego esto nos lleva, por ejemplo, de modo muy claro, a tratar de ver cuál es la diferencia entre el comportamiento de una pareja que recurre a un acto anticonceptivo de cualquier tipo y que recurre en cambio a lo que se llaman los periodos infértiles, los métodos naturales. ¿Hay una diferencia, sí o no? Vamos a ver, sí la hay. A veces no se logra entender y se cree que en un caso es artificial, otro natural. No, no es eso. Y también, ¿qué pasa en el caso en que una mujer puede ser violada o es violada y a lo mejor recurre a algún tipo de método anticonceptivo para evitar el embarazo? ¿Realiza un acto anticonceptivo? Ah, pues lo ha dicho usted, un método anticonceptivo. ¿Seguro? Exacto. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Primero este último. Un momentito, termino esto y luego. Caso de posible violencia de una mujer. A una mujer. Violencia a una mujer, no de una mujer. Violencia sexual. Una mujer que es violentada o que puede ser violentada, ¿ok? Por un hombre sexualmente. Esa violencia la puede dejar embarazada. Ella no desea el embarazo, no desea tampoco la violencia. Ella, por ejemplo, sabiendo que puede ser violentada, como pasa a veces en guerra, por ejemplo en Bosnia, las encerraban y las violentaban hasta dejarlas embarazadas. Esa mujer que lo sabe y tiene a disposición un método para evitar el embarazo que no sea abortivo, porque si se debe el embarazo al pobre muchacho, el pobre embrión no tiene la culpa de nada, está mal matar, etc. Pero si esa mujer, por ejemplo, tuviera la píldora progestínica a disposición y pudiera tomarla de forma que no quede embarazada, ¿ella realizaría un acto anticonceptivo? No. Ella no quiere un acto sexual, no realiza un acto sexual
Lo que ella hace no es ningún acto humano. Un acto humano es un acto consciente y libre. No es acto sexual lo que ella hace, sufre una violencia física, una agresión física. Y ella tiene derecho a defenderse de esa agresión y pegarle un buen puntapié donde pueda al otro. O también, por lo menos, si no puede evitar la violencia, evitar una de las consecuencias de la violencia. Tiene todo el derecho. Y ella no hace un acto anticonceptivo, quiere un acto sexual que debe estar abierto al significado de la vida. A ver, un momento. ¿No te das cuenta de que es absurdo? Es que hay gente que lo dice, que no entiende esto, y algunos teólogos moralistas también. Resulta que una mujer que va a ser violentada tiene que evitar usar un anticonceptivo porque tiene que aceptarlo. Bueno. Hemos visto que hay dos significados de la relación sexual. Entonces yo tengo que decir, mira, si te violentan, tienes que donarte con afecto y con amor. Porque tienes que respetar el significado negativo. Tienes que respetar el significado. Oye, a ver, ¿qué significa? ¿El significado de qué? El significado es el significado de un acto humano, consciente y libre. Aquí ella sufre solo violencia física. Por tanto, no tiene que respetar el significado negativo de algo que ella no hace como acto humano. Y tampoco tiene que respetar un eventual significado procreativo de algo que ella no hace. Ella no se comporta sexualmente, ella sufre la agresión sexual. Por tanto, ella no quiere un acto sexual y quiere desvirtuar uno de sus significados. Esto ya salió, como ustedes posiblemente saben, allá en los años 60, cuando en la guerra la guerra civil en el Congo belga, entonces se llamaba el Congo belga, las misioneras eran violentadas sistemáticamente. Iban los rebeldes y donde la misión que conquistaban, violentaban a las monjitas, sistemáticamente. Entonces unas monjitas que estaban allí viendo que se iban acercando, se les ocurrió preguntar al Santa Sede, ante esa situación, ¿podríamos nosotras, en los primeros años 60, cuando empezaba a ponerse de moda la píldora Pincus, etc., la píldora anticonceptiva, ¿podríamos nosotros eventualmente evitar, si no podemos la violencia, por lo menos evitar el embarazo? La Santa Sede no respondió oficialmente, pero sí oficiosamente, a través de 3 artículos en la revista Studi Cattolici, en aquel año, de 3 eminentes moralistas, que entonces trabajaban en Roma, diciendo sí, por derecho a la autodefensa y porque eso no es un acto anticonceptivo, aunque lo razonaban de un modo un poco diverso cada uno de ellos. Ahí quedó la cosa. Pero de vez en cuando lo de Born, etc., vuelve a saltar esto al público y hay gente... sí, gracias. Hay gente que cree que eso está mal, pero es no comprender qué es la anticoncepción. Si yo creo que la anticoncepción es tomar una píldora anticonceptiva, entonces esas monjitas están haciendo un acto anticonceptivo. Y yo que la tomo para que crezca el pelo, estoy haciendo un acto anticonceptivo. No es eso el acto anticonceptivo. ¿Okay? Luego la otra situación. Bueno, esto mismo de la violencia sufrida por la mujer puede darse también, a veces, desgraciadamente, dentro del matrimonio. Ahí hay que estar más atentos, porque en otro caso está clarísimo. Pero podríamos hipotizar, desgraciadamente a veces quizás no queda solo la hipótesis, una situación en la cual llega él, borracho, o no borracho, o drogado, o lúcido, y ¡zas! Tienes que tener la relación conmigo, y te la impongo. Y ella a lo mejor está enferma, no puede tener otro embarazo, no quiere, atentos, no quiere la relación sexual, no la quiere, no puede evitarla, supongamos que incluso se le impone físicamente, es equivalente a la violencia de las monjitas violentadas, aunque sean matrimonio. Él la violenta, de verdad la violenta. Ella sufre una agresión, ella no realiza un acto sexual como acto humano, ella no está obligada a respetar sus significados. No lo quiere, se le impone. Ella tiene derecho a protegerse al menos de algunas de las consecuencias de esa imposición. Ahora, ya es más difícil cuando esa violencia es de tipo moral, psicológico, presión, si no tienes relaciones conmigo te abandono, te dejo con los hijos, eres una tal por cual, etcétera, etcétera. Entonces ahí es mucho más difícil medir si se trata por parte de ella, sí o no, de un acto sexual. Si ella quiere el acto, aunque sea con presión, pero ella quiere el acto,
ella debe vivirlo genuinamente. Realiza un acto sexual, debe respetar los significados subjetivos y objetivos de ese acto. Si ella no lo quiere, si realmente le es impuesto, aunque pudiera ser una imposición de tipo moral, que puede llegar a ser tan fuerte que le prive de la libertad, también en ese caso ella podría recurrir a un método anticonceptivo sin que realizara un acto moral anticonceptivo. Nada más que ahí entienden que la situación, la frontera es muy sutil. Y si, por ejemplo, vienen a mí a preguntarme en la confesión, la orientación moral, pues diré, estos son los principios. Si tú realmente no quieres el acto sexual, tienes derecho a evitar el embarazo con un anticonceptivo. Pero eres tú quien tiene que decirte a ti misma en tu conciencia si realmente sufres una imposición o si al fin y al cabo lo quieres. Porque si no, sucede a veces que dice, oye cariño, el padre me ha dicho que adelante. Ya le di permiso y ella se engaña a sí misma. Me dice que es que el marido le presiona, que no sé qué, que no sé cuánto, y bueno, en ese caso, y entonces ya, entonces ¿qué pasa? Que ella sí quiere esos actos sexuales, ella los violenta, ella está viviendo más su sexualidad, se está autoengañando, está deformando también su conciencia, entonces hay que estar muy atentos. Y luego está eso de que decíamos, la diferencia entre recurrir a los llamados periodos infértiles, con método Billings o Creighton o temperatura o sintotérmico o con los aparatitos esos que hay, que algunos me decían que lo están usando, etc. Hay uno que a lo mejor se conocen, que me han dicho que lo usan también aquí, se llama Persona, que sabemos que no es que funcionen perfectamente. Recuerdo un artículo, esto se puso de moda en Inglaterra hace unos cuantos años, luego hay un artículo que para el recorte que se llama Persona non grata, porque resulta que estaba fallando, había denuncias, etcétera, etcétera. En fin, el hecho es que hay una serie de posibilidades de entender en qué momento hay infertilidad y por lo tanto posibilidad de un embarazo y cuándo no. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la pareja A y la pareja B? La pareja A, casada perfectamente, tiene motivos serios para evitar el embarazo y motivos serios para seguir teniendo relaciones. Y lo mismo exactamente la pareja B. Motivos serios para evitar el embarazo, motivos serios para seguir teniendo relaciones como matrimonio. La misma situación. La pareja A decide tener relaciones sexuales habituales o de vez en cuando utilizando anticonceptivos. Píldora, mini píldora, not plan, inyección, ligadura de trompas, vasectomía, etc. ¿Ok? Nosotros vamos a tener relaciones sexuales evitando el embarazo de segundo. La pareja B, que tiene los mismos motivos, decide no tener relaciones sexuales en el momento en que hay posibilidad del embarazo. ¿Qué diferencia hay? La diferencia no es en la intención, no es en el fin. En estos dos casos, posiblemente el fin es bueno, que es doble el fin, o sea, evitar el embarazo teniendo relaciones, porque si no, pueden tener relaciones, se acaba el problema. O si quieren tener el embarazo, se acaba el problema. Pero quieren las dos cosas, y el fin, doble fin, tener relaciones y evitar el embarazo, es bueno, en ambos casos. Pero recuerden, el fin no justifica los medios. La moralidad no se juega solo en el fin, en las intenciones buenas, sino también en los objetos del actuar, en qué se hace. ¿Qué es lo que hace la pareja A? Tiene una relación sexual voluntaria e impide que esa relación sexual pueda ser fecunda. Hace algo para violentar el significado, no para violentar, para evitar el embarazo, pero violentando el significado profundo humano de esa relación. La pareja B, ¿qué hace? En el momento en que hay fertilidad, dado que no deben tener un embarazo, evitan la relación sexual. Es decir, no realizan el acto sexual del cual luego van a evitar su fertilidad. No lo realizan y no están obligados a tener relaciones sexuales todos los días, fecundos o no fecundos. Ellos simplemente, en el momento en que hay posibilidad de fertilidad, de embarazo, evitan el acto, porque creen que no deben tener el embarazo. Pero no hacen un acto sexual que es deformado por la anticoncepción, sino no hacen el acto sexual. Es más,
precisamente porque no lo quieren deformar, porque no quieren vivir mal su relación sexual, no realizan el acto, porque a lo mejor sería el momento de mayor deseo, como sabemos, y tienen que sacrificarse, prescindir de eso, precisamente porque hay una voluntad firme de no violentar el significado humano de la sexualidad. Y por eso prescinden, se abstienen. En el otro caso no. En otro caso se hace el acto con la voluntad de constituirlo como infecundo. En un caso, pareja A, hay un comportamiento anticonceptivo desde el punto de vista moral. En el otro caso no hay un comportamiento anticonceptivo. En un caso no se respeta el significado de la sexualidad, en el otro caso sí se respeta. No se violenta el acto, no se bloquea su significado procreativo. Simplemente no se hace. Cuando no debo decir a mi esposa, te puedo dejar embarazada, y cuando podría suceder en ese momento, no realizo el acto que podría ser. En otro caso, no debo dejarla embarazada, realizo el acto que podría dejar embarazada y anulo el significado procreativo de ese acto. Esto es fundamentalmente el núcleo de la inmoralidad de la anticoncepción. Y por lo tanto, aunque en cuanto a las motivaciones, el fin, la pareja A y B estén exactamente igual, la vivencia de su sexualidad, en el caso de la pareja A y de la pareja B, es totalmente diversa. Y por lo tanto, también la moralidad, el juicio moral, o sea, el comportamiento de A y B es diverso. Bueno, ¿alguna pregunta? Pepe. Es más técnica, padre, todas las pastillas anticonceptivas hasta la última generación que yo conocí tienen tres efectos. Que conociste... Hace como 40 años. Una va a la glandulita que te dice no lo mandes, luego va a los ovarios no los mandes, pero si las dos fallan, se va a utilizar este ácido para que no se implante. En ese caso es abortiva. Sí. Entonces, cuando se está diciendo que una señora tiene un problema, que no puede tener hijos y se le recomienda la pastilla, hay una especificación donde se está dando una cosa que posiblemente sea abortiva, ahí habría que cuidarse, ¿no? Bueno, primero había que cuidarse por el problema moral de la anticoncepción. Pero además está este otro problema, es decir, la potencialidad abortiva de algunos anticonceptivos. Ahí hay que estar atentos. A veces se dice, todos los anticonceptivos son abortivos. No, eso no es exacto. Sí podemos decir que la mayoría de los anticonceptivos hoy día utilizados son potencialmente abortivos. Es un poco diferente. La mayoría, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el condón no es abortivo, ni potencialmente. Pero cuando hablamos de los anticonceptivos hormonales, los anovulatorios, ¿de qué estamos hablando? De una sustancia que se introduce en el cuerpo de la mujer. Ahora también hay algo, 5 minutos, ¿verdad?, en relación con el hombre, se está intentando, pero normalmente nos referimos a hormonas que se introducen en el cuerpo de la mujer, que hacen que engañan al cerebro, metiéndole estrógenos o progestínicos, las dos hormonas que son producidas por los ovarios. Es lo que pasa. La ovulación es un mecanismo muy sofisticado que comienza con un input del cerebro. El hipotálamo decide mandarle a la hipófisis, que es una glándula que está en la base del cerebro, para que produzca FSH, Follicle Stimulator Hormone, precisamente la hormona que estimula los folículos. Esa hormona entra en circulación en el cuerpo de la mujer, estimula los ovarios y hace que algunos folículos vayan... Esto sí lo conocen, ¿verdad? Ok. No, por si no tenía incluso un esquema muy interesante, pero si no, claro. Entonces va estimulando y los ovarios van produciendo estrógeno, luego el cerebro manda el FSH, rompe el folículo, ovulación, los ovarios producen ya no estrógenos y progesterona, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo introduzco con píldoras, con inyecciones, con el Norplant, etcétera, estrógenos o progestínicos, el cerebro se destantea. Se cree que esta señora ya está ovulando, porque esa cantidad de estrógenos es tal que se presenta solo cuando está a punto de darse la ovulación. Luego estamos, por así decirlo, a mitad del ciclo. En realidad no ha empezado. O estamos incluso después de la ovulación, cuando introduzco progestínicos, los
Profestílicos son expresión de los folículos que ya han madurado, que ya se han roto, luego ya se ha dado la ovulación. El cerebro cree que está a punto de darse la ovulación o que ya se ha dado. Entonces el cerebro dice, pues entonces no mando el FSH. Entonces es una alteración hormonal de la mujer que hace que ella esté permanentemente en estado de anovulación. Pero ¿qué pasa? Como sabemos bien, muchos de esos preparados, sobre todo la píldora clásica, 57, 60, etc., tienen efectos secundarios muy pesados. Entonces se ha ido reduciendo la minipíldora, la bifásica, no plan, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que estos preparados, estos anticonceptivos hormonales, no necesariamente bloquean la ovulación, porque la cantidad, la dosis, muchas veces puede ser insuficiente, no impide la ovulación. Si se da la ovulación, se puede dar la fecundación. Si se da la fecundación, ya tenemos un embrión que dentro de 5 días va a llegar al útero. Pero los mismos preparados, las mismas sustancias que ha tomado, ha enrarecido el endometrio, que mientras tanto se tendría que haber preparado en el centro ovulatorio para poder acoger al embrión. El endometrio, el nido, no está preparado, no puede anidar, se pierde el embrión. Entonces, ahora, ¿cuál es el índice de probabilidad de que este tipo de anticonceptivos produzca un aborto? No se sabe. Hay un estudio que se publicó en Medicina e Morale, esa revista que traduce también aquí en Anáhuac, hace unos cuantos años. Es un estudio que se llama un metaestudio a partir de muchos estudios publicados en todo el mundo, y viene a concluir una cosa muy aproximativa, pero viene a concluir que una pareja que regularmente tenga relaciones sexuales normales y use un tipo de anticonceptivo hormonal de los que hoy se usan, puede tener un aborto más o menos cada 12 años, que no significa cada 12 días. O sea, no es porque para que se dé el aborto tiene que darse la fecundación. Para que se dé la fecundación, uno tiene que estar en periodo fértil, ser fértil, estar en periodo fértil, tener relaciones en periodo fértil, que no se dé que no se impida la ovulación. No basta que además se dé la fecundación y luego que no anide. El último efecto, que no anide, parece que es bastante común. O sea, si se ha dado la fecundación, en esas circunstancias seguramente va a haber aborto. No va a poder anidar. Pero no es del todo probable, o sea, del todo seguro, que se dé la fecundación. Entonces, de todas formas, estamos en una situación en la cual hay un margen de probabilidad de que se produzca el aborto. Hay otro tipo de anticonceptivos, como es el DIU, el dispositivo intrauterino, o la espiral, que en cambio es claramente abortivo. El dispositivo intrauterino lo que hace es estar continuamente arañando, hiriendo las paredes internas del útero, del endometrio. Y funciona fundamentalmente, por lo tanto, como abortivo. Aunque le pongan cobre, aunque le pongan progestínicos, en realidad no funciona como anovulatorio. Funciona con un mecanismo que hace que si se da la ovulación, se dé la fecundación, llega el embrión, el endometrio no está listo, se pierde. No digamos la RO486, que es ya explícitamente un abortivo, que se suministra después de un mes después del embarazo, entre la cuarta y séptima semana, donde ya está el embrión anidado, ya está creciendo y se le arranca con esa sustancia, se deshace el endometrio y se le arranca y se le mata. O la píldora del día después, que es más probablemente abortiva que los anticonceptivos normales, porque es muy probable que no llegue a bloquear la ovulación, puesto que se toma repentinamente en un dado momento. Depende en qué momento se encuentra la mujer respecto a la ovulación. Según el momento, puede quizás en el último momento bloquear la ovulación, pero es muy probable que no, que ya se ha dado la ovulación y ya no impide nada, se da la fecundación y lo que no se da es la anidación. Entonces, en ese caso, la píldora del día después sí es altamente probable como abortivo. ¿Perdón? ¿De cuál? ¿De este? Del día después. No, porque hay discusión, porque hay unos que dicen que en realidad no impide la anidación, sino que impide la ovulación. Hay pocos estudios estadísticos. Lo que sí se sabe es que no se puede decir que sea realmente anovulatorio y que mucho depende del momento en que se toma la píldora, y por tanto, el momento también que se hace la relación respecto al momento de la ovulación. Si es antes, si es durante o si es después de la ovulación. ¿Ok? Pero sí se pueden decir todos los efectos secundarios ya ahorita de esa píldora.
Ah, sí, efectos secundarios de la píldora de después son enormes, porque es una descarga tremenda de progestínicos o de estrógenos que puede crear reacciones muy fuertes en la mujer. Pero también la píldora normal produce efectos secundarios, que puede ser caída de pelo, puede ser obesidad, pero puede ser también cáncer, puede ser hipertensión, y si ya la mujer es hipertensa, fuma, etc., puede producir una embolia, etc. O sea, puede haber consecuencias muy graves. A ver, vamos. ¿Cómo? Sí. A ver, el de allá, vamos por allá. Luego seguimos con preguntas. A ver, sí. ¿Se valdría que en caso de que la mujer pudiera correr el peligro de mujer por embarazarse nuevamente, se valdría que se cortara las trompas? Sería un acto anticonceptivo. O sea, que se cortaran las trompas es una cosa, que luego tenga relaciones con la voluntad de que esas relaciones no sean fecundas porque se ha hecho la ligadura, estamos ante una situación de anticoncepción. Estás viviendo esa sexualidad con la voluntad de que ese acto sexual no sea fecundo. En el caso de que por embarazarse podría peligro su vida. Ahora en ese caso, ¿qué hay que hacer? Es que ese es el punto. Cuando yo tengo un motivo para evitar un embarazo, tengo que hacer lo posible para evitarlo. Y si yo soy cardiopático, vuelvo a eso, y el médico me dice no tengas relaciones sexuales, que te quedas ahí, ¿yo qué hago? Oiga, pues póngame un bypass, pero es que... No, es que corres un peligro. Entonces, ante una situación que te dicen no debes tener relación sexual, porque es muy serio el peligro que mueras, o de que muera tu mujer, ¿yo qué hago? Yo tengo que responsablemente regular, no alterar mi cuerpo, ligadura, etc., sino regular mi comportamiento. Ahí está la castidad, según el estado, según la situación, según las circunstancias. En esas circunstancias, las situaciones que se encuentra mi esposa, hace que nosotros debamos prescindir del acto sexual y que encontremos otros modos, o bien ves si hay un método que realmente te dé la confianza necesaria para poder tener relaciones, quizás en un margen, con un margen de seguridad mayor del normal, diciendo, bueno, en cuanto haya la mínima sospecha, evitar una relación, o si ni siquiera estás seguro de eso, entonces renunciar a la sexualidad. Lo que sea. Hay situaciones en las cuales hay que frenar, es decir, ni modo, o sea, por responsabilidad, yo no quiero vivir mal mi sexualidad, tergiversar esos significados. Entonces en este momento lo que debo hacer es renunciar a ellos. Si renuncio porque hay un motivo serio como el cardiopático, debo saber renunciar también en esa otra situación. Eso, respetarse a sí mismo, respetar a mi esposa, que ella se respete a sí misma. También el respetar, lo que decíamos, la dignidad de la persona pasa también por su sexualidad, pasa también, está en el orden del ser y no del tener. Respetar a la persona significa también respetar los significados profundos de su ser sexual. Está mal alterarlos, está mal vivirlos distorsionándolos. Ni modo. Pero hay tantas veces en la vida, pues ni modo, o sea, ¿qué le vas a hacer? Y entonces cuando lo asumes bien, por un motivo importante como en ese caso, eso mismo te puede hacer crecer en el amor. Vas a encontrar otros modos de expresar el amor, que quizás necesita bien ocurrir. Y se puede unir más, precisamente en esa renuncia responsable, por amor y por respetarse a sí mismos y respetar cada uno al otro, el matrimonio puede crecer más y embellecerse más. ¿Qué pasa cuando llegan a una cierta edad y ya, pues es que no funciona? Entonces Viagra y no sé qué, no sé cuánto, no digo que el Viagra a veces si hay una disfunción médica podría ser también utilizado como terapia. Pero ya cuando hay esa obsesión, ya es que te das cuenta, estás en una fase en la cual ya la naturaleza misma te pide que no tengas relaciones. Forzar las cosas es no respetarse a sí mismo, no respetar al otro. En ese caso lo asumes y dices, bueno, ahora estoy en una fase o en una situación temporal o definitiva en la cual yo renuncio a ese tipo de expresión de mi amor, que no es renunciar al amor. Bueno, Seguimos. ¿Qué pasa cuando hay divergencia de opinión entre él y ella no quiere y no levanta la mano? ¿qué pasa cuando... No, sí la levanto, la tenía levantada hace mucho. ¿Qué pasa cuando hay divergencia? Entonces, naturalmente se hace lo que digo yo.
No, vamos a ver. La divergencia significa que no están de acuerdo. Pero yo creo que tenemos que entender esto. Si uno quiere realizar el acto anticonceptivo, en el sentido verdadero, y el otro no, ¿quién de los dos tiene razón? El segundo. Y por lo tanto, él debe tratar de ayudar al otro a entenderlo. Le hablará, le platicará, le dará algún librito, le llevará a un retiro, etcétera, para que le vaya creciendo el 20, etcétera, etcétera. Pero lógicamente no debe renunciar a su conciencia, lo que decíamos. Cada uno tiene su conciencia. Y si yo estoy convencido de que está mal hacer eso, debo tratar de evitar realizar eso que está mal. Por mí y por él o por ella. Debo tratar. Entonces, dialogar. Ahora, puede haber circunstancias que, dada esa divergencia, por ejemplo, ella, que es lo más típico, se sienta presionada moralmente, psicológicamente, de forma que no logre evitar que, por ejemplo, él use el condón en la relación sexual, sin que ella lo acepte, sin que ella lo quiera. Y entonces viene conmigo confesor, me lo expone así, y a lo mejor yo concluyo que no ha pecado, no lo pudo evitar, como si fuera una especie de violencia. Y él, ¿qué hace? ¿Le va a quitar el condón? Se pelean ahí. Lo acepta, pero no porque lo quiera, sino porque no puede evitarlo. Pero no significa entonces que, bueno, él hace lo que quiera. No, porque si yo estoy convencida de que está mal, yo debo tratar de ayudarle a él a que lo entienda, incluso ponerme firme y decir, así no, eso no está bien, e incluso por ese sentido de dignidad. Yo tengo mi conciencia, eso está mal, estoy convencida que está mal, tú no me lo puedes imponer, como si fuera tu esclava sexual. No es eso. Si no, se convierte en una pobrecita esclava. Él hace lo que le da la gana. Eso no es matrimonio, eso no es amor. Entonces, puede haber situaciones en las cuales ella pues, tenga que aceptar, no queriéndolo, incluso delante de Dios, no hace mal, porque ella no lo quiere. Pero tampoco se puede decir simplemente, bueno, entonces, déjale que le haga lo que quiera. No. O viceversa, claro, hablando así. Pero puede pasar también al revés, que sea ella. Por ejemplo, ella llega a casa, no me dice nada, y un día ella la cuenta en una clínica por ligadura de trompas tanto. ¿Qué pasó? Se ligó, ni me dijo nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo tener relaciones con ella? ¿Qué tengo que hacer? Decir, qué bueno que se ligó. Yo ya no hago nada malo y ya evitamos el embarazo. ¿No? Cancelarle la América. Desde luego cancelar la cuenta. Decirle que se lo pague ella. Invitarle incluso, ayudándola a que tome conciencia de lo que eso significa, a que intente la recanalización. Que puede funcionar, depende de cómo lo hayan hecho, si han cortado es más difícil, si han cauterizado es menos difícil, si han puesto un clip es menos difícil. Yo le invitaría a ella, oye, eso no está bien. Tenemos que respetarnos en nuestra sexualidad, significa lo que estamos haciendo. Vamos a tratar de aplicar un método. ¿Cómo? Cuando es irreversible. Cuando es irreversible, o incluso cuando el médico dice, mire, es muy delicado, esa operación puede comportar un riesgo muy serio para esta persona, para esta mujer. Entonces no es proporcional. Entonces, ni modo, no se intenta o no se logra la recanalización. Ella ya hizo mal. Ella a lo mejor incluso se arrepiente, pero ya no lo puede arreglar. Se confiesa, pide perdón, Dios la perdona y puede seguir teniendo relaciones. Supongamos que no se da cuenta, no se arrepiente. Ella hace mal, sigue haciendo mal, pero yo no hago mal si tengo relaciones con ella.
Yo no quiero eso, yo no quiero ese acto sexual desnaturalizado, pero no lo puedo evitar. No soy yo quien lo hace. ¿Ok? Menos si la operación es una prescripción. En ese caso, si se infectan las trompas de falopio y hay que cortarlas, estamos ante el caso del doble efecto. Es decir, el objeto del acto no es dejarla estéril, sino evitar la infección. La esterilidad es una consecuencia eventualmente no deseada, no evitable, para el fin que hay que lograr, que es evitar a lo mejor hasta la muerte de esa persona. Entonces, lo que se hace no es un acto de esterilización, sino un acto terapéutico que comporta colateralmente, como efecto doble, la esterilidad. Entonces ahí no hay ni siquiera responsabilidad. A ver, aquí otra. Un padre mencionaba en ese caso